Analista internacional. Vamos a empezar este diálogo. Doctor, gracias. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Un gusto tenerlo aquí en la plataforma digital con nosotros. Doctor, quería consultarle un poco, empezar con uno de los temas que tiene que ver con la Corte Suprema de Estados Unidos, que ha decidido pues que no se pueden eliminar esos 2.000 millones de dólares de la USAID que entregaba justamente para la asistencia internacional. Tiene que pasar por el Congreso, se dice. Muchos he escuchado de que estos recursos que entregaba USAID servían para algunas cosas, hasta para el propio espionaje, para perseguir adversarios políticos. En algunos países, algunas naciones se ha dicho esto. Sin embargo, entendemos que hay una decisión de la Corte Suprema que tiene que pasar esto para que se elimine pues por el Congreso de los Estados Unidos. Ese tipo de ayudas de la que también se hacía parte acá en Ecuador, sin lugar a dudas ha sido controversial, pero ¿cuánto podría representar una traba para lo que quiere hacer el presidente Trump con su nueva política, que está también reorganizando la política internacional y decidiendo dónde pone los recursos, recortando los recursos que más puede, porque dice que no son dineros que iban para objetivos de Estados Unidos, sino para otras cosas? Bienvenido, doctor. ¿Cómo está, Leonidas? Muchas gracias por la entrevista, un saludo. Mire, Estados Unidos siempre se caracterizó por tener políticas de Estado y política de Estado en las relaciones internacionales. Hoy no existe nada de eso. El señor Trump no está siguiendo políticas de Estado y el ejemplo es la cantidad de problemas que él tiene con la Unión Europea, con Canadá, con Panamá, con México, independientemente de los errores cometidos al problema de la invasión que hay en Ucrania. Entonces, en este momento, lo que hay es un desconcierto de la política exterior norteamericana, que además se basaba, y eso lo han dicho todos los autores, analistas de política exterior, se basaba en un idealismo que era fundamental en la política exterior y en una gran responsabilidad de ser un líder para el mundo, ¿verdad? Entonces esas características no las hay en este momento. Hay un gran desconcierto y habrá que ver cómo se va enrumbando esa política exterior. Usted señalaba lo de la USAID. Bueno, pueden haber existido, y de hecho han existido errores, excesos, pero todo lo que es cooperación es positivo. Entonces ahí lo que habría que haberse hecho era quitar los errores, prohibir los excesos, pero no cortar la ayuda internacional que tanta falta hace a países que la necesitan. Doctor, buenas tardes, Pablo Rizo, un gusto. Yo tengo una consulta. Se escucha mucho al presidente Trump hablar sobre la recuperación del Canal de Panamá y yo creo que hay mucho desconocimiento alrededor del tema. Justo el fin de semana tuvimos la noticia que el hedge fund BlackRock ha comprado la concesión a la empresa Hutchinson de los puertos de Cristóbal y de Balboa, ¿no? Siendo estos activos estatales de Panamá y han comprado es la operación, ¿verdad? Pero la noticia es que se generó fue que se habían comprado los puertos para recuperar el canal. ¿Nos puede por favor guiar en este tema? Claro, ¿cómo está, Pablo? Especialmente un experto en puertos como es usted, que fue gerente de autoridad portuaria aquí en Guayaquil y que lo hizo con gran capacidad y con gran honestidad, igual como era su padre. Gracias. Siguió el legado de su padre. Mire, el canal de Panamá fue entregado por los acuerdos Torrijos-Carter y ese momento se devuelve la soberanía del canal
porque acuérdese usted que incluso en la zona del canal le era prohibido entrar a los mismos panameños, que esa zona estaba pues dirigida por los Estados Unidos. Entonces, el momento en que se devolvió la soberanía a Panamá sobre el canal, a mí me parece absurdo decir que ese canal debe de regresar a ser de los Estados Unidos. Una cosa, como usted ha señalado, es la administración del canal, pero el canal como tal es parte de la soberanía, que es un elemento fundamental del Estado, y en este caso le pertenece a Panamá. Ahora, en el discurso que el presidente Trump ha hecho ante el Congreso norteamericano, dijo que iba a recuperar la soberanía del canal, lo cual no es cierto. Él seguramente estaba hablando de la administración de ese canal a través de una empresa que traspasaría esas acciones a una empresa americana, de lo que yo tengo entendido. Está bien, muy claro, gracias. Doctor Estrellas, ¿cómo está? Buenas tardes, Michelle Maffei lo saluda. Yo tengo una pregunta acerca de Ucrania. Evidentemente, la entrevista con Zelensky, muchísimos dijeron que fue un ambush, fue una entrevista extremadamente peculiar. Estados Unidos ha asignado o asignó hasta diciembre de 2024 $183,000 millones y solamente 83,000 millones han sido realmente desembolsados. Indiferentemente que se haya asignado más y se ha desembolsado menos, que es 83,000 millones de dólares, el hecho que Trump quiera evidentemente cortar la ayuda militar, más que todo, que está prestando Ucrania, me da un sentimiento que él está ayudándolo a Putin a tener una agenda política aliada al gobierno de Estados Unidos. Esto, pese a que no es parte de una política de Estado, no tiene que ver más que todo con una política de la guerra económica contra China. Porque me parece muy extraño que Trump quiera de una forma ponerlo en la palestra internacional a Putin, teniendo un gobierno poco democrático, con una tasa de desempleo particular, con una economía no muy diversificada. Sí, bueno, en primer lugar, un gusto saludarla. No es la primera vez que Trump tiene esta relación, Michelle, con Putin. Ya en la administración anterior, él ya tenía una relación peculiar, por decirlo menos, con el señor Putin. Acuérdese incluso que había una denuncia de una serie de intervención rusa en la primera elección, y esa intervención rusa había ido en contra de Hillary Clinton, que era la otra candidata. Digo eso para señalar que esta amistad de Putin con Trump no es nueva. La tuvo anteriormente, sino que en este momento pues ya es evidente. Michelle, Ucrania era independiente hasta que la Unión Soviética decidió anexarla. Y cuando se cae la Unión Soviética, se da algo que en derecho internacional se conoce con el nombre de sucesión de estados. Es decir, esos estados se separan otra vez de la Unión Soviética. En eso, usted que conoce tanto de defensa, hay una característica fundamental. En Ucrania habían armas, digamos, nucleares, que la Unión Soviética las había puesto. Y llegan a un acuerdo para que entreguen esas armas, pero
reconociendo la independencia de Ucrania, donde participan Estados Unidos, tengo entendido Inglaterra, y obviamente Rusia. Y Ucrania devuelve esas armas nucleares pidiendo que se le reconozca su separación y su independencia de la Unión Soviética, cosa que no se ha hecho. Lo que hay en Ucrania es evidentemente una invasión y me parece erróneo la manera de negociación que está haciendo el señor Trump, sabiendo que aquí el invadido y el país pequeño es Ucrania y no es Rusia. Evidentemente va a haber una confrontación o hay por intereses entre Estados Unidos y China, porque China es una nación sumamente poderosa. Ya Napoleón Bonaparte decía, el momento en que se despierte China va a ver lo que va a ocurrir. Pero no creo que el mejor socio en este momento de los Estados Unidos sea Rusia para poder atacar económicamente a China. Gracias, doctor Estarellas. Eduardito. Muchas gracias, Michelle. La verdad, un gusto estar aquí con usted, doctor Estarellas, profesor mío, pues amigo y pues parte de esta casa de I99 justamente. Doctor, yo quiero empezar preguntándole en específico por el apoyo de, pues, la figura, más que el apoyo, la figura de Macron. Porque la figura de Macron, o sea, sale en un momento en el que nadie creyó, porque en Alemania todo está como dividido, porque Alemania era la fuerte en algún momento junto con Bachelet, etcétera, etcétera, y se divide y gana la derecha, la centro derecha, y Macron sale a decir que él va a comenzar a ayudar a Ucrania en cuanto a la guerra por el tema de la peligrosidad que tiene o puede llegar a tener ¿cómo se llama? Puede llegar a tener Rusia. En efecto, no es Michelle Bachelet, es Angela Merkel. Me equivoqué porque son igualitas, disculpe, tiene razón. Aquí me hace Michelle me pone la foto y dice, no, es Angela Merkel. Y yo le digo, sí, es verdad, Angela Merkel. En efecto, cuéntenos un poco, Doc. Eduardo, qué gusto saludarlo. Es un placer estar aquí en su radio. Oiga, lo que ocurre es que Europa se siente afectada, en primer lugar, por las declaraciones del señor Trump hacia la Unión Europea. Esas declaraciones han sido por lo menos que torpes, para señalarlo de alguna manera. Y al ver lo que le ocurrió a Zelensky, porque encima esto fue televisado, se han dado cuenta que tienen que defender a Ucrania, no solo por ser un país pequeño, no solo porque esté invadido, sino que han comprendido que los próximos serán ellos. Así es. Además, este problema. Creo que no se le está escuchando. Sí, sí. Ahí sí. En efecto. Se han dado cuenta de que tienen que ellos defenderse. Uno, por el peligro de Putin, y dos, porque Trump se está alejando de la Unión Europea. Aquí vale la pena señalar, Eduardo, que en su primer periodo no tuvo tampoco buenas relaciones con la Unión Europea. Existieron diferencias, pero nunca como en este momento en que ha señalado un alejamiento de los Estados Unidos hacia Europa y hacia la OTAN, que es la organización del tratado, digamos, que fue generado por los Estados Unidos. Entonces, hoy Estados Unidos se está alejando de sus socios naturales. Por eso es que sale Macron a defender, digamos, Ucrania, y ayer ha salido en una cadena de televisión
exponiendo los puntos muy claros del peligro para Europa como tal de que Putin, digamos, le gane a Ucrania y del alejamiento y de esta forma de socios que hay entre Trump y Putin. En efecto, entonces podemos llegar a decir al final, para hacer una ronda más con Pablo y con Michelle, podemos llegar a decir al final que Europa se va a volver a armar, ¿verdad? Eso es lo que ha dicho Eduardo Macron, que tienen que armarse porque después de la Segunda Guerra Mundial, Europa siempre ha tenido una gran relación con los Estados Unidos, han sido socios, y han confiado mucho que si había un problema, Estados Unidos iba a intervenir a favor de ellos. Pero ya les ha quedado muy claro que con Trump hay un alejamiento, por lo menos en el periodo de Trump, y que tienen ellos, y lo ha dicho Macron muy claro, que armarse y esperar cualquier situación especial que puede venir. Pablo Rizzo. Hasta este momento Trump no les ha puesto aranceles, claro. Pero no sería nada raro que mañana aparezca y les ponga el 20% o 25% de aranceles, como le ha puesto ya a otros estados. Pablo Rizzo, continúa. Doctor, ¿cómo ve usted este nuevo departamento de eficiencia del gobierno, DOGE, liderado por Elon Musk en Estados Unidos? Es decir, aparentemente los hallazgos son que hay miles de millones de dólares en burocracia y despilfarrados, ¿no? Pero esas eficiencias con las cuales yo estoy de acuerdo, ¿no acarrearían desempleo en Estados Unidos pronto? ¿No sería un lastre como lo hablamos la otra vez, el tema de la migración, algo desordenado, muy brusco? ¿Cómo lo ve usted? Mire, una cosa es tener experiencia en administración pública y otra cosa es tener experiencia en administración privada. Entonces yo creo que el señor Musk no conoce bien lo que es una administración pública y puede dar prioridad a cosas que tienen otro valor. Entonces eso me parece a mí preocupante. Y también me parece preocupante cuando alguien tiene tantos intereses económicos de tal manera, tan grande, que esté siendo parte de un gobierno. Me parece que no es lo más correcto. Doctor Estarellas, yo le tengo otra pregunta acerca de Ucrania, porque evidentemente, pese a que las decisiones de la Unión Europea tienen que ser conjunto con los 27 estados, que es problemático, evidentemente está moviéndose de una manera relativamente más rápida de lo que inclusive los líderes europeos estaban pensando. Y al momento hay una propuesta de un programa de inversiones de 150 mil millones para que se empiecen a rearmar, que es algo totalmente inusual desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, porque Europa no ha tenido que invertir en defensa, ya que básicamente Estados Unidos suplía esa necesidad. Ahora, le voy a hacer una pregunta un poco particular, porque indiferentemente de que la Unión Europea tienen mucho dinero, tienen también muchísima riqueza y tecnología, no creo que sea suficiente para hacerle una respuesta en defensa 3 veces más fuerte de lo que tiene lamentablemente Rusia, hablando de su arsenal militar. ¿Qué tan factible sería un resultado que Huntington en The Clash of Civilizations, que es el choque de las civilizaciones, qué tan factible sería una conclusión como Huntington nos solía decir en los 90, de que Ucrania es el resultado de una mala partición entre lo que es Ucrania como tal y Rusia, y evidentemente el fin de una frontera tan porosa y tan problemática sería partir Ucrania en dos y que el lado étnicamente ruso se vaya a Rusia? Mire, Michelle, en primer lugar,
usted tiene toda la razón con los datos que he mencionado, y es lamentable que el mundo se esté armando. Es decir, en este momento, con la posición de Trump, que ha dejado, se ha aislado, ha dejado ese idealismo norteamericano, todos se están armando. Entonces la Unión Europea se están armando y todos comienzan a armar. Es lamentable la declaración que hace China en respuesta a Trump. Es decir, quieren ir a la guerra comercial, vamos a la guerra comercial. Pero si quieren otro tipo de guerras, vamos a otro tipo de guerras. Entonces la paz, que es lo más importante, está en peligro. Y utilizar armas nucleares vendría a ser el exterminio de la civilización. Ahora, con relación a Ucrania, Ucrania existía, era independiente antes de la Unión Soviética. El problema, Michelle, sería algo parecido a la Gran Colombia, que imaginémonos que de la Gran Colombia habían varios estados, nace el Ecuador en 1830, y que Colombia diga, no reconozco al Ecuador, y el Ecuador es parte de Colombia. Y como existen una gran cantidad de colombianos en el Ecuador, comenzando con las fronteras y en esa población muy cerca a Colombia, como la mayoría son colombianos, porque los ecuatorianos por el miedo a la guerrilla han tenido que salir, me cojo esas poblaciones. O acuérdese cuando nos quisieron polonizar, la expresión es por Polonia, entre Perú y Colombia, que decían, y venámonos al Ecuador. Entonces, eso no puede ser con Ucrania, y lo que sí es necesario es que impere el derecho, y en este caso el derecho internacional, para que nadie se crea aquí monarca, rey o alguna cuestión, y no reconozca el respeto que debe de haber a todos los estados, no importa que sea un estado grande o un estado pequeño. Gracias, doctor, le agradezco. Siempre bienvenido, esperando pues verlo pronto, en vivo y en directo, y pues tenerlo aquí con nosotros. Un gusto siempre pues compartir con usted, una persona versada en el derecho internacional. Nos vamos a la pausa. Wendy Quinte tiene que dar un